Hay historias que se esconden detrás de los relatos que creímos conocer desde siempre, narraciones antiguas que se susurran en bibliotecas olvidadas, templos silenciosos y manuscritos que apenas sobreviven al tiempo. Hoy abrimos la puerta hacia uno de esos enigmas que desafía lo establecido, un misterio que nunca ha sido contado con total claridad y que cuestiona los cimientos de la tradición. Porque antes de que el mundo gritara el nombre de Jesús como símbolo del nacimiento divino, existió otro relato, uno más antiguo, más inquietante y profundamente protegido por guardianes del silencio. Un nacimiento sagrado que, según ciertas corrientes esotéricas, jamás fue reconocido públicamente, pero dejó marcas invisibles en múltiples culturas. El propósito de este viaje no es negar creencias, sino iluminar grietas de la historia que rara vez se exploran. Cada civilización tiene su relato de un ser que llegó bajo un signo celestial, y aunque los textos oficiales intentaron borrar coincidencias, algunas sobrevivieron como fragmentos dispersos de una verdad oculta. Este vídeo te llevará por esas huellas, te hará cuestionar lo que dabas por sentado y te invitará a explorar más allá de la superficie. No importa si vienes desde la fe, la curiosidad o el deseo de descubrir secretos enterrados. Lo que está por revelarse tiene el poder de sacudir tu percepción del tiempo, del origen y de aquello que llamamos destino. Mientras te adentras en esta narración, mantén tu mente abierta. Observa cada símbolo, cada casualidad, cada línea que parece repetirse en distintas culturas sin una explicación sencilla. Y si alguna parte de esta historia despierta algo dentro de ti, déjalo fluir en los comentarios. Quiero que escribas la frase: la sombra del primero aún respira. Esa frase será nuestra señal de que formas parte de quienes buscan entender sin miedo, de quienes no se conforman con la versión más conocida. Ahora respira profundo. Imagina un mundo antes de los libros que moldearon nuestra visión actual. Imagina un linaje espiritual anterior al que creíamos absoluto. Lo que estás a punto de escuchar no compite con la fe, la expande, la cuestiona y la vuelve aún más fascinante. Porque el verdadero misterio no es que haya un nacimiento divino, sino que hubo uno que no era Jesús, uno que el tiempo casi logra borrar. Pero tú estás aquí, listo para conocerlo. Los relatos más antiguos del mundo guardan un eco que parece repetirse con una insistencia que ninguna explicación simple logra apagar. Entre tablillas rotas, crónicas fragmentadas y memorias transmitidas de maestro a discípulo, aparece la figura de un ser cuyo nacimiento fue envuelto en un resplandor que desafía la lógica del mundo terrenal. Aunque su nombre se desliza con variaciones entre culturas, todos coinciden en que su llegada no fue sonada, sino silenciosa, oculta entre símbolos que solo los iniciados podían descifrar. Este personaje misterioso fue considerado un puente entre lo humano y lo divino mucho antes de que se proclamara la existencia de otros hijos sagrados, y su historia ha sobrevivido porque quienes la conocían sabían que su origen no debía perderse por completo. Ellos lo describían como una manifestación del principio puro, no como un Dios encarnado, sino como un latido espiritual que tomó forma para guiar sin ser reconocido. En ciertos manuscritos hallados en viejos monasterios, se menciona un astro que apareció en una época en que las civilizaciones aún buscaban su identidad. Ese astro no anunciaba un reino material, sino una transformación interna que sus seguidores debían mantener en secreto. La luz de ese presagio se escondió bajo rituales, geometrías sagradas y relatos transfigurados con el paso de los siglos. No era un nacimiento ordinario, tampoco uno destinado a ser celebrado públicamente. Se trataba de un evento preparado por quienes custodiaban conocimientos arcaicos, y su silencio fue la señal más evidente de su importancia. La identidad del nacido no buscaba convertirse en leyenda popular, sino en una brújula silenciosa para aquellos capaces de sentir más allá de lo evidente. Los guardianes de su historia afirmaban que su presencia marcaba el inicio de una era de sabiduría que debía avanzar sin ruido, como un río escondido bajo la tierra. Algunos textos sumerios mencionan una figura descrita como el mensajero de la primera aurora, alguien cuya llegada coincidió con un fenómeno celeste registrado por astrónomos primitivos que aún no comprendían el lenguaje simbólico del cielo. Ellos anotaron la aparición de una luz que se movía contra el rumbo habitual de los astros, algo que hoy se consideraría imposible sin intervención sobrenatural o tecnología desconocida. A esa luz la llamaron la brújula del aire, un nombre que para los iniciados representaba un portal que se abría desde planos superiores. Ese fenómeno no fue vinculado a ninguna divinidad concreta, lo cual lo convierte en un enigma aún mayor, pues parece describir una manifestación espiritual que no pertenecía a ningún panteón reconocido. La figura nacida bajo ese signo, según dichos registros, no gobernó ciudades ni predicó a multitudes,
Su influencia fue más íntima, destinada a transformar percepciones, no imperios. Los sabios aseguraban que quien comprendiera el mensaje del mensajero de la primera aurora podría comprender los patrones ocultos que rigen la existencia. En otras tradiciones orientales se habla de un niño recibido por una comunidad secreta que vivía en un santuario situado entre montañas donde el viento cantaba como si pronunciara palabras antiguas. Los monjes que lo cuidaron describían que su mirada reflejaba recuerdos que ningún recién nacido podría tener, como si hubiera atravesado múltiples ciclos antes de presentarse en aquel mundo. Su nacimiento no fue celebrado con ritos públicos, sino con meditaciones profundas en las que cada participante afirmaba sentir una vibración distinta en el aire. Esa vibración, aseguraban, era la prueba de que aquel niño no provenía de la fragilidad humana, sino de una fuente distinta, un canal de energía que se abría solo cuando la humanidad estaba preparada para un cambio sutil. Le enseñaron en silencio, le mostraron el lenguaje de los símbolos y le confiaron conocimientos ocultos que él aceptó como si simplemente los recordara. La historia de este ser ha sobrevivido porque quienes la conocieron sabían que su propósito no era fundar religiones, sino despertar conciencias. Su mensaje no se escribió en piedras ni pergaminos, sino en la percepción de quienes tuvieron contacto con él. Los que estudiaron su vida afirmaban que su presencia transformaba sin necesidad de palabras, y esa cualidad lo convirtió en un misterio que desconcertó incluso a los sabios de la época. Hoy, al hablar de este nacimiento sagrado que antecede a muchos otros, basta escuchar con atención para sentir que hay un eco que no ha dejado de vibrar. Si te intriga esta historia, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase «La sombra del primero aún respira», para que sepas que formas parte de quienes buscan comprender lo que otros prefieren ignorar. La rareza de este nacimiento sagrado se vuelve aún más intrigante cuando se examinan las conexiones ocultas que distintas culturas preservaron sin conocerse entre sí. A pesar de la distancia, los idiomas y las eras, aparece un patrón que parece elaborado por una inteligencia superior, como si alguien hubiese sembrado fragmentos de una misma historia a través del mundo. Los investigadores esotéricos suelen afirmar que este ser formaba parte de una corriente espiritual anterior a las religiones tradicionales, un linaje que actuaba en silencio para sembrar semillas de conciencia profunda. Dichas semillas no estaban destinadas a las masas, sino a individuos capaces de sentir la vibración de lo invisible, aquellos que podían interpretar señales que para otros pasaban desapercibidas. Lo sorprendente no es solo la presencia de estas referencias dispersas, sino su consistencia, pues todas describen un nacimiento que no buscó adoración, sino despertar interior. En textos egipcios menos conocidos se menciona la llegada de un niño marcado por un símbolo semejante a un círculo incompleto, interpretado como la forma primaria del espíritu antes de entrar en el mundo físico. Los sacerdotes que protegían esos conocimientos aseguraban que ese símbolo aparecía únicamente en quienes tenían una conexión directa con la fuente creadora. Según los relatos, dicho niño no era presentado ante reyes ni multitudes, sino ante un grupo reducido de guardianes entrenados para reconocer energías puras. Ese detalle es fascinante porque contrasta con historias posteriores donde el nacimiento divino se vuelve un acontecimiento público y celebrado. En cambio, este antiguo relato describe un suceso resguardado con absoluto silencio, pues los sabios temían que la exposición contaminara la claridad de su propósito. Para ellos, la luz auténtica debía protegerse de la ambición humana. En mitos provenientes del subcontinente indio, se habla de un ser que llegó acompañado por un resplandor que no provenía del cielo, sino de la tierra misma. Las crónicas explican que el suelo vibró con un pulso rítmico, similar a un corazón que despierta después de un largo sueño. Los testigos interpretaron aquella vibración como una señal de que el mundo abría un canal especial para permitir el ingreso de un espíritu anterior a la humanidad. Lo que hace especial este relato es que describe un contacto entre planos que no tenía intención de crear una figura mesiánica, sino un guía silencioso que trabajaría desde las sombras. Los sabios afirmaban que aquel niño tendría una vida sin honores, sin templos dedicados a su nombre, sin seguidores que proclamaran su grandeza, y sin embargo su influencia sería más duradera que la de los reyes. Su poder no estaba en la palabra, sino en la presencia misma. Las tradiciones americanas antiguas también mencionan un nacimiento que coincidió con un fenómeno poco común, cuando un haz luminoso descendió durante la noche sin dejar rastro alguno al amanecer. Las comunidades que presenciaron este evento lo interpretaron como un portal que se abría brevemente para entregar a la humanidad un ser que no pertenecía del todo a este mundo. Lo sorprendente es que estas descripciones no asociaban aquel suceso a un dios específico. Era algo más enigmático,
una manifestación que solo se entendía desde la experiencia directa y no desde la doctrina. Para los chamanes más antiguos, este niño misterioso era un recordatorio de que la vida no surge únicamente desde lo biológico, sino también desde lo espiritual, y que ciertos nacimientos obedecen a leyes que los humanos apenas pueden intuir. Ellos llamaban a este ser el guardián del puente, una referencia simbólica a su capacidad para unir planos sin revelarse por completo. A medida que las culturas avanzaron, la historia de este nacimiento sagrado comenzó a diluirse, aunque nunca desapareció del todo. Se mantuvo en ceremonias secretas, en símbolos grabados en objetos rituales y en enseñanzas transmitidas únicamente a quienes demostraban sensibilidad interior. Esta figura no fue convertida en mito central porque su propósito nunca fue atraer atención, sino dejar un rastro que solo pudiera seguir quien estuviera preparado. Las pocas referencias que sobrevivieron coinciden en que su presencia alteraba la percepción de quienes se encontraban cerca, como si expandiera la conciencia sin necesidad de palabras. Los guardianes del conocimiento afirmaban que su verdadera misión era guiar silenciosamente el desarrollo espiritual de una humanidad que aún no comprendía su propio potencial. El rastro de este nacimiento sagrado adquiere una dimensión aún más profunda cuando se examinan los testimonios que no quedaron escritos, sino transmitidos de boca en boca por linajes que sobrevivieron a guerras, migraciones y desastres naturales. Entre esas voces antiguas circula la idea de que este ser no solo fue esperado por comunidades espirituales, sino también detectado por quienes observaban el mundo desde perspectivas más pragmáticas. Algunos registros arqueológicos, reinterpretados por investigadores contemporáneos, sugieren que grupos dedicados a observar fenómenos naturales describieron alteraciones en el comportamiento de animales y plantas justo en el periodo asociado a su llegada. Las aves migratorias cambiaban su rumbo, los árboles florecían fuera de temporada y ciertas aguas adquirían un brillo inusual bajo la luz de la luna. Aunque para muchos estas señales no tenían explicación, para los conocedores eran la confirmación de que la naturaleza misma reconocía el impacto de aquel espíritu encarnado. En regiones del Mediterráneo, antiguos filósofos dejaron fragmentos que aluden a un niño cuya percepción superaba por completo la de los seres humanos comunes. Se decía que podía intuir pensamientos sin necesidad de palabras y que reconocía emociones antes de que fueran expresadas. Esto generó desconcierto entre quienes convivieron con él, pues su sensibilidad parecía incompatible con la fragilidad típica de la infancia. Los relatos afirman que a temprana edad contemplaba el horizonte con una serenidad que intimidaba a los adultos, como si recordara paisajes de mundos que ellos no podían imaginar. Ese detalle ha sido interpretado por estudiosos modernos como indicio de una conciencia que no surgía de un aprendizaje progresivo, sino de una sabiduría preexistente. Aquellos que lo rodeaban aseguraban que jamás lloraba sin causa ni reía sin sentido, sino que cada gesto tenía un propósito que nadie alcanzaba a comprender del todo. En ciertas culturas africanas se habla de un niño que nació con una energía tan intensa que los animales salvajes se acercaban a él sin mostrar agresividad. Los ancianos relataban que un león, en lugar de atacar, se sentó a unos pasos del recién nacido como si estuviera ante un espíritu superior. Este suceso generó temor entre algunos miembros de la tribu, quienes creyeron que aquello era una señal peligrosa. Sin embargo, los sabios interpretaron la escena como un reconocimiento natural, pues afirmaban que los seres más puros podían percibir vibraciones que los humanos ignoraban. Esta historia ha sido considerada durante siglos como una metáfora, pero nuevas investigaciones sugieren que pudo haber sido una descripción literal de un acontecimiento extraordinario. Lo relevante no es solo lo ocurrido, sino la impresión que dejó, un nacimiento capaz de alterar el orden instintivo del mundo animal. En las montañas del Cáucaso se conservan leyendas que describen un fenómeno singular asociado a este ser, la aparición de sonidos sin origen visible. Quienes vivieron en esa época afirmaban escuchar melodías que parecían surgir del viento, como si el aire compusiera armonías imposibles. Estas melodías se manifestaban únicamente cuando el niño estaba presente, y desaparecían al instante cuando él se alejaba. Los ancianos de aquella región lo llamaban el portador del eco antiguo, pues estaban convencidos de que traía consigo una frecuencia que resonaba con planos invisibles. Muchos siglos después, estos relatos fueron interpretados como exageraciones poéticas, pero algunos expertos en acústica han encontrado descripciones detalladas de vibraciones que coinciden con patrones inexplicables incluso hoy. La presencia de este ser parecía abrir puertas sensoriales que la humanidad no podía sostener por sí misma. En zonas del Oriente Medio, relatos clandestinos hablan de un evento que marcó para siempre a una pequeña comunidad que presenció su crecimiento.
Afirmaban que en su adolescencia era capaz de percibir cambios en el entorno antes de que ocurrieran, como si su mente pudiera leer las variaciones energéticas del espacio. No se trataba de premoniciones, sino de una comprensión profunda de los ritmos ocultos del mundo. Por esta razón, quienes lo conocían afirmaban que nunca actuaba impulsivamente. Aun cuando parecía no saber qué venía después, su serenidad sugería que todo estaba escrito en un plano que él ya había recorrido. Aquellos que estudiaron su comportamiento aseguraban que esta cualidad no podía ser desarrollada, debían nacer con él. Hoy, al observar las pocas pistas que sobrevivieron, resulta evidente que este nacimiento sagrado no respondía a los patrones usuales. No hubo profecías populares ni celebraciones masivas, sino manifestaciones sutiles que marcaban la presencia de alguien que no pretendía liderar multitudes, sino despertar sensibilidades dormidas. Si sientes que este misterio toca una fibra en ti, escribe en los comentarios la frase «La sombra del primero aún respira» como señal de que sigues este sendero de revelaciones. Hay un aspecto aún más desconcertante en la historia de este nacimiento sagrado que rara vez se menciona: la huella energética que dejó en distintos objetos, lugares y personas mucho después de su paso. Aunque su existencia fue silenciosa y protegida, quienes lo conocieron afirmaron que cada contacto con él alteraba sutilmente la materia, como si una vibración desconocida quedara impregnada en todo lo que tocaba. En ciertas comunidades asiáticas se conservan reliquias simples, no adornadas, que según los antiguos monjes emitían un calor casi imperceptible, aun en las noches más frías. No se trataba de un fenómeno físico convencional, sino de un residuo espiritual que los guardianes llamaban la memoria del primer resplandor. Afirmaban que aquel calor no provenía de la fricción ni de la temperatura, sino de una energía que desbordaba los límites de la forma humana. Un manuscrito resguardado en una biblioteca remota describe cómo, durante su juventud, este ser permaneció en un santuario construido siglos antes de su llegada. Los monjes encargados de aquel lugar relatan que, tras su estancia, las paredes comenzaron a reflejar destellos suaves en la oscuridad, como si absorbieran la luz del día para liberarla cuando todo quedaba en silencio. Algunos consideraron estas historias como supersticiones espirituales, pero análisis modernos han encontrado rastros de minerales que pudieron haber reaccionado a condiciones inusuales. Lo curioso es que esos minerales no existían naturalmente en esa región. Los sabios de la época insistieron en que la presencia de este ser abrió un tipo de canal energético que alteró la estructura del lugar. Para ellos, era evidente que su nacimiento no era un acontecimiento aislado, sino parte de un ciclo mayor que la humanidad apenas comenzaba a percibir. En civilizaciones del norte de Europa, los relatos más antiguos mencionan que, dondequiera que él caminara, ciertos patrones geométricos aparecían en la nieve, aun cuando no hubiera marcas previas. Estos patrones formaban figuras complejas, imposibles para un niño y difíciles incluso para artesanos experimentados. Eran círculos concéntricos, líneas cruzadas y símbolos que recordaban lenguajes perdidos. Los ancianos aseguraban que aquellos diseños no eran obra suya, sino manifestaciones de su campo espiritual interactuando con la materia del entorno. Las comunidades que observaron estos patrones comenzaron a interpretar su presencia como un mensaje cifrado proveniente de planos superiores. Aunque el significado exacto de estas figuras se perdió con el paso del tiempo, algunos investigadores creen que representan un intento de comunicar estructuras universales que trascienden la comprensión humana. En culturas oceánicas se habla de su llegada como el evento que alteró el comportamiento de las mareas. Los pescadores afirmaban que durante los primeros años de su vida, el mar parecía inhalar y exhalar de manera irregular, produciendo corrientes extrañas que nunca antes habían observado. Para ellos, aquel fenómeno era una señal de que el océano reconocía una energía desconocida. Los chamanes de las islas interpretaban estas fluctuaciones como respuestas naturales ante la presencia de un espíritu superior. Lo más sorprendente es que estas historias describen movimientos del agua que hoy se asemejan a fenómenos gravitacionales poco comunes, lo que sugiere que su llegada provocó alteraciones que superaban lo puramente esotérico. Los relatos coinciden en que el mar se calmaba cuando él dormía, como si las aguas imitaran sus ritmos internos. En ciertas regiones montañosas del sur, se conservan testimonios que narran cómo algunas personas experimentaban sueños intensos después de verlo, aun si solo había sido un contacto fugaz. Estos sueños no eran visiones confusas, sino escenas nítidas de lugares desconocidos, símbolos que parecían escritos con luz y sensaciones de expansión espiritual que los despertaban con lágrimas inexplicables.
Los ancianos que estudiaban estos episodios aseguraban que este ser tenía la capacidad de desbloquear memorias dormidas en quienes se cruzaban con él, como si su sola presencia despertara partes ocultas del alma. Lo notable es que estos sueños coincidían en un detalle recurrente: una figura luminosa que caminaba entre sombras sin apagarse. Los sabios interpretaron esta visión como una metáfora del propósito real de su existencia, una misión que no buscaba fama ni gloria, sino mantener viva una chispa que la humanidad olvidaba con facilidad. Los guardianes que transmitieron su historia a través de los siglos siempre insistieron en algo fundamental: su legado no debía convertirse en culto, porque eso distorsionaría su verdadero mensaje. En cambio, enfatizaban la importancia de reconocer señales sutiles, de escuchar lo que no se dice, de observar lo que se manifiesta sin necesidad de explicación. Su nacimiento, aunque silencioso, dejó una impronta que sigue vibrando de manera imperceptible. La historia de este nacimiento sagrado, oculto entre sombras y protegido por quienes comprendían su verdadera naturaleza, nos lleva a un territorio donde la lógica se queda pequeña y la intuición comienza a hablar con fuerza. No se trata de una figura creada para liderar imperios ni para convertirse en símbolo de doctrinas posteriores. Su propósito fue más íntimo, más sutil y al mismo tiempo más vasto que cualquier institución, porque su legado se sostuvo en experiencias personales, en señales que solo podían ser interpretadas por aquellos que mantenían viva la sensibilidad espiritual. Lo fascinante de este enigma es que nunca exigió adoración ni buscó reconocimiento público, y quizá precisamente por eso su historia logró sobrevivir en el tejido más discreto de la memoria humana. A través de los siglos, las culturas que conservaron retazos de su existencia insistieron en que este ser no debía ser confundido con figuras posteriores, pues su esencia no respondía a linajes proféticos ni a narrativas mesiánicas visibles. Era, según quienes lo conocieron, una manifestación pura del origen, un resultado directo de una fuerza creadora que rara vez interviene en el mundo físico. Su llegada no vino acompañada de templos ni discursos grandiosos, sino de un silencio que se volvió más elocuente que cualquier proclamación. Ese silencio es, quizá, la clave más importante para comprenderlo. Él representaba un modo distinto de transmisión espiritual. No enseñaba con palabras, sino con presencia, no guiaba con mandamientos, sino con vibraciones que cada individuo interpretaba desde su propia evolución interior. Lo más sorprendente es cómo su influencia permaneció activa sin necesidad de registros escritos. Aun cuando sus guardianes desaparecieron, su legado continuó resurgiendo en relatos que parecían no tener relación entre sí, como si una corriente invisible mantuviera viva la esencia de su historia. De algún modo, este nacimiento sagrado logró escapar a la estructura que suele aprisionar lo espiritual cuando se institucionaliza. Su existencia quedó dispersa, fragmentada, pero nunca extinguida, y quizás esa dispersión fue parte de su intención original. Un conocimiento oculto se mantiene más puro cuando no se masifica, y su historia demuestra que lo verdaderamente significativo no necesita la validación de las multitudes para ser real. Cuando se observa el conjunto de testimonios, desde los más arcaicos hasta los más recientes, surge un patrón que trasciende las fronteras culturales. Quienes se cruzaron con él experimentaron una transformación que no podían explicar. Algunos modificaron su percepción del tiempo, otros descubrieron capacidades interiores que ignoraban, muchos simplemente comprendieron que la realidad tenía capas invisibles que hasta entonces habían pasado desapercibidas. Su presencia actuaba como un espejo capaz de revelar aquello que cada individuo llevaba en lo más profundo, incluso si no estaban preparados para enfrentarlo. Esa cualidad es quizá lo que lo distingue de cualquier otra figura espiritual. No vino a imponer una verdad, sino a despertar una que ya existía en quienes lo rodeaban. Hoy, al recordar su historia, no hablamos de una figura histórica en el sentido convencional, sino de un puente que conecta dimensiones del ser humano que rara vez se exploran. Su nacimiento no pretendió reemplazar creencias posteriores, su función fue anterior, raíz de un impulso espiritual que continuaría manifestándose a través de los siglos en diferentes formas. Comprenderlo no exige fe ciega, sino sensibilidad para reconocer que algunas presencias no pueden medirse con parámetros comunes. Su luz no buscó seguidores, sino almas curiosas capaces de sentir lo que no se puede demostrar con documentos ni reliquias. Gracias por permanecer hasta el último aliento de esta historia oculta. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoce que las verdades antiguas siguen latiendo bajo la superficie del mundo moderno. Cada palabra que escuchaste te acerca a un conocimiento que muy pocos se atreven a mirar de frente, un conocimiento que transforma, que incomoda y que despierta. No olvides que este camino no termina cuando el vídeo acaba,
continúa contigo, en tu mente, en tus dudas y en esa curiosidad que te trajo hasta aquí. Comparte este mensaje con quien esté preparado para comprender lo que la historia ha preferido callar. Deja tu huella. Escribe abajo la frase que abre las puertas del misterio. La luz nace donde la historia se oscurece. Quiero leerte. Quiero saber quiénes siguen buscando sin miedo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo prohibido, hacia lo olvidado, hacia lo sagrado que nunca conoció el silencio. Vuelve cuando estés listo para otro secreto, porque aún quedan muchos. Y cuando regreses, recuerda que aquí, siempre, seguimos abriendo las sombras para revelar lo que nadie quiere mostrar.